Dios le bendiga, más hermanos, y bienvenido a otra edición de Escuela Dominical. En este día de hoy vamos a grabar, mejor dicho, a dar la clase que son los últimos 3 capítulos del libro, los últimos 3 estudios que habíamos hablado, que eran las 3 cartas pastorales que había dicho el apóstol Pablo, y nos vamos a basar en las preguntas al final de cada escritura para recordar el repaso de las últimas 3 clases. Quedamos que iban a ser 4, pero decidí hacerla más que 3, las últimas 3, datos que las 3 conforman lo que se llama las 3 cartas pastorales del apóstol Pablo a Timoteo y a Tito. Y la primera pregunta, ¿verdad?, que estaba en el capítulo 24, empezaba o era ¿en cuáles 2 áreas testificaba Pablo que Timoteo había seguido su ejemplo? Y la respuesta era la buena conducta, la disposición de sufrir por la causa del evangelio. La segunda pregunta que estuvimos estudiando aquella vez era de dónde fue instigada la primera persecución contra Pablo y Bernabé. Y la respuesta era Antioquía y Pisidia. La tercera pregunta decía: ¿de qué ciudad era oriundo Timoteo? La respuesta era de Listra. La cuarta pregunta decía: ¿cuál era la particularidad del mal según 2 Timoteo 3:13? Y la respuesta era que crece en intensidad. La quinta pregunta dice: anote los 4 defectos de las escrituras según 2 Timoteo 3:16. Y la respuesta era: enseña, redarguye y corrige e instruye. Esas eran las 4 respuestas. Ahora vamos a ir al estudio 25, las preguntas del estudio 25, que también son 5. Y la primera era: ¿entre cuáles 2 puntos de referencia existe la iglesia? Y la respuesta era: entre la muerte de Cristo y la segunda venida. La segunda pregunta es: ¿cuál es una de las responsabilidades más fuertes que pasa sobre todo ministro? Y la respuesta era la de preparar a los creyentes para la segunda venida de Cristo. La tercera pregunta: ¿para qué 4 cosas indispensables la doctrina? Y las respuestas son para la enseñanza, para la predicación, para la oración y la himnología. En otras palabras, para predicar, orar y cantar de acuerdo a la palabra de Dios, no como otras personas quieren cantar. La cuarta pregunta, dice: ¿cómo consideraba el apóstol su muerte? Y la respuesta era: como una ofrenda a Dios. La quinta pregunta de este estudio 25 era: ¿cuáles son los símbolos que se esconden en el concepto de la corona de la vida? Y las respuestas son un premio por causa de la fidelidad, y la otra parte de la respuesta es un símbolo de realeza. Ahora vamos a entrar a las preguntas del estudio 26, que son las últimas pues que estudiamos en este libro, y que con esto pues concluimos el repaso, que es cortito el repaso, dado que ya estas clases ya le hemos dado. La semana que viene empezamos un nuevo libro, y son clases bastante interesantes y muy buenas para seguir nosotros preparándonos la doctrina del Señor. La primera pregunta decía: si la gracia de Dios provee salvación a todos los hombres, ¿por qué muchos no serán salvos? La respuesta decía: el hecho de que la gracia no salve a todos los hombres se debe a que no todos lo reciben. Esta salvación es efectiva solo para los que han aceptado ese grandioso don. La segunda pregunta del estudio 26 dice: explique cómo expresa el propósito salvador de Dios a nuestras vidas. Dice: se expresa en forma negativa y positiva. Negativamente, para que renunciemos a la impiedad y los deseos mundanos, y positivamente para que vivamos en ese siglo sobria justicia piadosamente, es decir, mostrando las virtudes de conducta de una vida santa. La tercera pregunta del estudio 26 decía: ¿cuál es la motivación
del cristiano para vivir una vida santa, piadosa y agradable a Dios? La respuesta decía: la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, Señor Jesucristo. La cuarta pregunta del capítulo del estudio 26 decía, comenta Tito 3:5, no nos salvó por obras de justicia, o nos salvó por obra, no nos salvó por obras, sino por justicia, por fe. Y la respuesta personal, o sea, la respuesta es personal, perdón. Es lo que quiere decir aquí la contestación de esa pregunta. Dice la número 5. ¿De qué manera las personas de la Trinidad entran en acción en la obra de la salvación? La respuesta decía, el Hijo efectúa la redención, el Padre perdona y justifica al pecador y envía al Espíritu Santo como sustentador. Estas eran las preguntas de los últimos 3 capítulos que estudiamos. Fueron unos capítulos, un libro bastante bonito, con mucha doctrina, para que los que quieren edificar su doctrina bastante bien, pero no podemos olvidar que el sometimiento de la palabra de Dios y el estudio de la palabra de Dios y llevarnos a llevar lo que dice la palabra de Dios son muy importantes en nuestras vidas para poder seguir creciendo como cristianos, poder edificar nuestras vidas de una manera concorde a la palabra de Dios y poder llevar un estatuto a la cual podamos nosotros decir algún día, ya nada más no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Esto es algo que está en la palabra de Dios, que para nosotros alcanzar ese nivel, pues tenemos que morir nuestra carne completamente y dejar atrás al mundo completamente para meternos más en las cosas de Dios y llegar al nivel que cuando venga Cristo estar listo, preparado para irnos con Él, mi hermano. No son cosas fáciles, especialmente en estos últimos tiempos que son tan peligrosos y tan difíciles de vivir en santidad de acuerdo a la palabra de Dios, pero no es imposible. Sí se puede, porque para eso está el Espíritu Santo, para ayudarnos. Y esta clase que se han dado todos estos meses y todo el año pasado fue para eso. Ahora vamos a entrar en un nuevo año, o estamos en un nuevo año, perdón, y vamos a seguir estudiando la palabra de Dios y dando clases de escuela dominical para edificación de la iglesia y todos nosotros. No debemos olvidar que la palabra de Dios está constantemente vigente para nosotros, solamente lo que tenemos que someternos a ella. Con esto cierro la clase de hoy y el resumen que hemos dado. Le dije que era cortito porque en verdad ya nosotros habíamos estudiado estas clases, era para refrescar lo que habíamos enseñado ya, pero por favor les pido de todo corazón que sigan estudiando la palabra de Dios, sigan orando, oren por nosotros, mi familia, sigan buscando del Señor constantemente. Y si tienen un comentario, por favor, denle un comentario, comparte este video, denle like, suscríbase para que siga recibiendo los videos de Escuela Dominical y otros videos que vamos a seguir poniendo. Y les doy las gracias por haber estado con nosotros todo el año 2020. Los esperamos que en este 2021 ahora sigamos igual todo el año en victoria, recibiendo la palabra de Dios para gloria y honra de su nombre. En nombre de Yeshua HaMashiach les doy las gracias y les doy bendiciones de mi parte, de mí y de mi esposa. Que Dios los cuide y Dios los guarde a todos. Shalom.